compartirles a todos los que ya nos acompañan y agradecerles estar aquí esta mañana. Como mencionaba hace un segundo, están en el evento de la guía de inversión de impacto. Esto será una conversación en verdad muy abierta y muy transparente para averiguar todo lo que siempre han querido saber sobre inversión de impacto y nunca se atrevieron a preguntar. Y solo comentarles antes de, en verdad, iniciar el evento y un agradecimiento muy especial a la Alianza por la Inversión de Impacto de México. Esto es un side event de la Cumbre de Inversión de Impacto, que fue un evento que pasó los últimos 3 días muy exitoso y con muchos aprendizajes que también nos deja con más dudas y mucho trabajo por hacer, pero con toda la intención de impulsar la inversión de impacto, sobre todo en el país, pero vemos que esto se refleja también a otros países de Latinoamérica. Y para arrancar, déjenme dejar de compartir pantalla primero, pero quería decirles que esto, como lo mencionaba, queremos que sea una conversación muy dinámica, transparente, abierta, entonces sí les pedimos que vayan preparando las preguntas que les vayan surgiendo durante la conversación. Vamos a dejar un buen espacio para preguntas y respuestas hacia el final de la sesión. Y para iniciar, de hecho, primero y les presento y les cederé la palabra a Nadia Segura de Trustlaw. Y Nadia, si nos puedes contar un poquito más sobre Trustlaw y el por qué hicimos esta guía de inversión. Claro, muchas gracias a todos. Veo que ya se puede ver la presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Mónica, por la invitación. Siempre nos da muchísimo gusto trabajar con ustedes y que más gente conozca el trabajo de la Fundación de Trustlaw y en específico de esta guía de inversión de impacto. La Fundación de Thomson Reuters tiene 3 áreas principales de trabajo. Una de ellas es libertad de medios, economías inclusivas y derechos humanos. Entonces, a lo largo de los años, la Fundación ha hecho diferente trabajo en relación con la inversión de impacto y trabajo con empresas sociales alrededor del mundo, y eso cae dentro de la categoría de economías inclusivas que tiene la Fundación. La Fundación en sí mismo no otorga ningún tipo de apoyo económico a emprendedores sociales o organizaciones de la sociedad civil, sino que tenemos diferentes programas a través de los cuales otorgamos herramientas a la sociedad, a las empresas sociales o a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan seguir creciendo y alcanzando las metas que tienen. Uno de los programas que tenemos, y es en el programa que yo trabajo directamente, en el que tenemos una alianza muy cercana con ANDE, es Trustlaw. Lo que nosotros hacemos en Trustlaw es conectar a emprendedores sociales y organizaciones de la sociedad civil con firmas de abogados en México, en Latinoamérica y alrededor del mundo, para que los abogados presten servicios legales de manera gratuita, es decir, de manera pro bono a estas organizaciones. Entonces, nosotros en Trustlaw somos el conector entre los abogados, las empresas sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros apoyamos a estas organizaciones o empresas sociales en 2 tipos de proyectos. El primero está relacionado con las operaciones del día a día de las empresas sociales, que eso puede ser desde ayudar a una organización a revisar sus estatutos sociales, si tienen un nuevo consejo de administración, ayudarles a incorporar este consejo, hacer políticas para el consejo de administración, si ya van a recibir una inversión y quieren revisar el contrato, ya sea de inversión de impacto o algún otro contrato financiero o algún contrato comercial, nosotros a través de Trustlaw los podemos conectar con abogados en nuestra red que les ayudan a revisar esos contratos. Asimismo, si tienen, por ejemplo, personal nuevo, ahora con la pandemia muchas organizaciones tenían preguntas sobre... Entonces, a través de Trustlaw queremos darles las herramientas para que tengan ayuda legal, continuar operando y a que sigan creciendo. Por el otro lado, tenemos diferentes proyectos de investigación legal que ayuden a las organizaciones en su trabajo de incidencia en política pública o a conocer un tema en mayor profundidad. Y esta guía que estamos presentando el día de hoy y de la que le van a contar más los otros conferencistas es un producto de este segundo como grupo de actividades que realiza Trustlaw, donde nosotros con nuestro equipo de abogados analizamos a profundidad más información sobre un tema en específico, ya sea legal. En este caso fueron diferentes term sheets que ayudan a los inversionistas y a los emprendedores sociales en el proceso de inversión, y otorga herramientas como esta guía
para empresas sociales para poder seguir recibiendo esta inversión de impacto. Entonces, todos los servicios de Trozlo son gratuitos, nuestra red es una red gratuita y los invitamos a participar. Siempre estamos buscando crecer en México y en América Latina. Al final voy a dejar mi correo y Mónica tiene mi información, así que los que no son miembros de la red de Trozlo, los invitamos a que se unan, que empiecen a recibir estos beneficios de servicios legales de manera gratuita, que les pueden ayudar para que puedan seguir creciendo y alcanzar los objetivos que tienen las diferentes empresas sociales. Entonces, bueno, esta guía la realizamos en colaboración con ANDE, con Calle Impacto y con tres firmas de abogados, perdón, que nos apoyaron en el estudio de los diferentes term sheets que se analizaron. Las firmas fueron Von Webeser y Sierra, White & Case y DB Boyce. Entonces, lo que hicimos en esta guía fue responder a este creciente interés que existe en México sobre la inversión de impacto. Lo que tratamos de hacer en esta guía es comprender, primero que nada, las diferentes estructuras legales que existen en México por medio de las cuales las empresas sociales pueden operar. A diferencia de otros países, en México en específico no hay una estructura clara o específica para las empresas sociales. Entonces, en la primera parte de la guía se analizan las diferentes estructuras legales que hay en México para los emprendedores y después se analizan 27 hojas de términos o term sheets de 8 inversionistas locales de México. Aunque la guía está basada en inversionistas en México, de inversión de impacto en México, creemos que la información que se presenta le puede ser útil para emprendedores que estén basados en otros países de América Latina o del mundo. Entonces, nosotros en la guía, acá les voy a poner cómo está conformada, y la guía igual es gratuita, está disponible en nuestra página, les podemos pasar el link para que todos la puedan tener. La guía no busca ser como una asesoría legal, sino que busca analizar aquellos diferentes términos que vienen en los term sheets y que regularmente no se entienden o son complicados, y busca dar con ejemplos claros a los inversionistas y a los emprendedores sociales como esas herramientas que les pueden ayudar a continuar con la inversión de impacto y comprender a mayor profundidad los term sheets. Y como les dije, en la primera parte se pueden ver las estructuras legales que existen en México para invertir. Entonces, pues este es como un snapshot de lo que se presenta en la guía. Si gustan, como les dije, está disponible en nuestra página. Aquí está mi correo electrónico, así que si alguien está interesado en contactarme para unirse a Trozlo, estamos siempre contentos de recibir a más emprendedores sociales. Y bueno, ahora sí, les cedo la palabra a Moni para que podamos empezar con el panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nadia. Te agradezco mucho esta breve introducción y literal Sí. un snapshot. Ahí les compartí en el chat el link a la guía y creo que es un documento definitivamente necesario de lectura, tanto si son inversionistas entrando al mundo de impacto como si son emprendedores buscando inversión. Y brevísimamente quería comentarles, me doy cuenta que no me presenté, pero yo soy Mónica Ducuá, soy gerente regional para Centroamérica y México en la Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo, que es ANDE por sus siglas en inglés. Y me da de verdad muchísimo gusto y estoy muy agradecida con nuestros panelistas del día de hoy, con Nadia, por compartir con nosotros este espacio. Y voy a empezar por pedirles si pueden hacer una breve introducción de la organización, a qué se dedican, en caso de Tania y de Gustavo, darnos un poco más de datos específicos del tipo de emprendedores en quien invierten. Y en el caso de Natalie, contarnos un poco cómo es el apoyo que le dan a los emprendedores. Entonces, si quieres, Tania, por favor, adelante. Y bueno, Tania Martínez de Collabs de Grey Matter Capital. Y antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Gracias a mis demás colegas. Bueno, Collabs es una iniciativa que surge en 2017 de la empresa de Grey Matters Capital, justamente con la intención de invertir en innovación que impulse los límites y que impacte de manera demostrable tanto a mujeres como a niñas. Nos enfocamos principalmente en la región de África subsahariana, y nuestra intención pues es buscar proyectos que estén en etapa de inicio y que sobre todo tengan 4 características principales: la lente de género, el tema de escalabilidad, tanto operativa como financiera, y sobre todo que sean sostenibles en el futuro. Mi labor como parte mi labor como parte del equipo de Collabs es
brindar asesoramiento en la parte del due diligence, tanto financiera como operativa, y revisar toda la parte financiera antes de la inversión y después de la inversión. Muchas gracias. Estás en mute, Mónica. Disculpa, te estaba justo dando la palabra. Adelante, Gustavo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Gustavo Méndez, formo parte de Adobe Capital, que es un fondo de inversión de impacto basado en México, pero invertimos en toda Latinoamérica. Invertimos en promedio entre 1 y 6 millones de dólares para empresas que ya están en etapa de crecimiento, que están a punto de llegar a break-even o que ya llegaron. Y esto lo buscamos así porque somos un fondo líder en un instrumento que se llama Revenue Based Financing, y con nuestro instrumento nosotros buscamos tener una salida estructurada de la empresa. Es decir, no buscamos lo que busca un VC tradicional, que en 5 o 6 años tener como todo su retorno, sino que queremos que en esos 5 o 6 años vayamos buscando poco a poco salir de la empresa en lugar de tener los exits que hemos visto que en la región latinoamericana es un poco difícil. No existe la cantidad de M&A que existe en Estados Unidos o en Europa. Mi función en el fondo es, yo soy un analista en el fondo y yo llevo directamente el proceso de inversión completo desde el primer contacto con las empresas, las llamadas, el pues, due diligence un poco operativo, de saber qué están haciendo, hablar con clientes, pedir referencias, hacer módulo financiero. Y creo que mi función más que nada es como un abogado de las empresas para llevar el caso hacia los socios y los directores de inversión y hacer el caso completo para poder llegar a una inversión en las empresas. Muchas gracias, Gustavo. Y Natalie de Calla Impacto, cuéntanos un poco más qué hace Calla. Gracias, Moni. Hola a todos, un gusto estar aquí acompañándolos. Hola, Tania, Gustavo y Nadia. Mi nombre es Natalie Vergara. Soy directora de operaciones en Calla Impacto. Calla Impacto es una empresa de consultoría financiera que trabaja con emprendedores sociales justamente para ayudarlos a hacer realidad su visión, para ayudarlos en ese proceso de crecimiento y de escalar su negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos con los emprendedores sociales principalmente con 2 servicios. El primero es un apoyo en el proceso de levantamiento de capital, es decir, una preparación para la inversión y luego un apoyo en la negociación y cierre de la inversión. Otro servicio que ofrecemos a los emprendedores es apoyarles en la planeación y gestión de sus finanzas, o lo que llamamos outsource CFO, y es que puedan tener a un director financiero con experiencia que les apoye en esta gestión estratégica de sus finanzas. También por el otro lado hemos trabajado con inversionistas en el diseño, en la etapa inicial del diseño de procesos, de la tesis de inversión, y para esto hemos trabajado con 3 fondos en una etapa temprana justamente antes de que empezaran con la operación ellos mismos. Entonces ha sido muy interesante como poder ver los 2 lados de la moneda. También hemos participado en diferentes procesos de due diligence con fondos. Y por último, trabajamos con algunos aliados como aceleradoras, organismos de desarrollo, en la implementación de programas que buscan el apoyo de emprendedores, programas de fortalecimiento de capacidades, programas de preparación de inversión o programas de acceso a inversión. A la fecha hemos trabajado de manera directa con más de 36 organizaciones, levantando para ellas 17 millones de dólares en capital, y también en todos los entrenamientos y eventos que hemos participado hemos podido tener la oportunidad de llegar a más de 400 emprendedores en Latinoamérica. Estamos basados en México y recientemente abrimos nuestras oficinas en España, entonces estamos muy emocionados con ese logro y pues hemos venido trabajando de la mano con ANDE y con Trust Law y las firmas de abogados en este guía que les estaban comentando, así que muy contenta de estar aquí pues a poderles compartir lo que hemos encontrado en ese guía y en nuestro trabajo en general. Muchas gracias, Natalie. Y pues para adentrarnos ahora sí en el tema, lo último que quería decir es, si les van surgiendo preguntas, pedirles si nos las pueden ir escribiendo en el Q&A. Si hay algunas que podemos ir intercalando, lo haré así, y si no, las dejaremos para el final de la conversación, pero con la idea de poder aprovechar este espacio y resolver sus dudas. Y creo que inicio con la primera pregunta, pero también enmarcando tal vez para los que nos escuchan. Probablemente muchas son emprendedores.
pero me imagino que también en el público estarán proveedores, digamos, de asistencia técnica que trabajan con incubadoras, aceleradoras, etcétera, etcétera. Y que muchas veces son ellos quienes tienen que guiar al emprendedor para poder hacer el vínculo con un inversionista. Entonces, mi primera pregunta, y empiezo con Tania, sería, si soy un emprendedor, o sea, ¿cómo entro en contacto con un inversionista, ¿no? ¿Qué debería contener ese primer correo electrónico? Gracias, Mónica. Pues fíjate que justamente al inicio de que empezara el foro, platicábamos y lo que yo comentaba es que es sumamente importante primero que el emprendedor sepa qué tipo de capital está buscando, en qué etapa de desarrollo se encuentra. Y en base a eso, yo creo que empezaría el primer mail que yo esperaría ver es un mail estructurado, muy personalizado, donde se viera realmente que el emprendedor hizo su tarea en investigar el fondo, realmente que sepa, que sea claro de la manera en la que va a transmitir su proyecto y que cuente con elementos clave como, por ejemplo, qué tipo de clientes está atendiendo, cuál es la necesidad que está resolviendo. Y también a veces agradecemos mucho el que nos lleguen información tanto operativa como financiera, como un porcentaje de retención de clientes, el número de usuarios que tiene adscritos o que están activos. Y también, por ejemplo, algunos datos financieros como el porcentaje de ingresos que tiene, sus márgenes, si es posible tenerlos. Ese tipo de información se agradece. Pero otro punto importante es si el equipo, qué tan comprometido está. Los fundadores, qué tan integrados, qué tan bien comunicados y qué tan entrelazados con la compañía y con el equipo en sí se muestran. Creo que esos serían como los principales puntos. Perfecto. Y preguntarte tal vez para complementar esta pregunta, Natalie, pero ¿qué tanto en su experiencia los emprendedores tienen esta información disponible? Y voy a tal vez especificar aún más la información financiera. ¿Y qué tanto el emprendedor en verdad hace su tarea de conocer más sobre el fondo? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Tania, que el primer paso creo que antes de mandar el correo justamente hacer la tarea de cuáles son los potenciales fondos que podrían estar interesados en el emprendimiento, teniendo en cuenta, como decía Tania, geografía, o sea, si efectivamente invierten en ese país o no, etapa de inversión, o sea, que si es una etapa temprana o como por ejemplo decía Gustavo, cada uno invierte en etapas mucho más avanzadas de crecimiento, tickets, si son fondos que invierten tickets de los cientos de miles o de los millones de dólares y qué tipos de instrumentos también, porque muchas veces hay algunos fondos como muy específicos para tipos de instrumentos. Entonces pensaría que lo primero, aquí recalcando lo que decía Tania, es hacer esa tarea. Y lo segundo, justamente de la preparación, yo creo que sí es un tema que se escucha mucho en los paneles y todo, y es, los emprendedores quieren acceder a capital y dicen no hay capital, los inversionistas quieren colocar capital y dicen no encontramos a los emprendedores apropiados, como este mismatch que hay. Y justamente creo que hay veces, sobre todo como en etapas muy tempranas, se pasa por esta falta de preparación. O sea, por poder compartir esta información, digamos como todo esto que estaba mencionando Tania, en un pequeño brief que en 1 o 2 páginas puedes resumir de forma muy concreta y directa tu modelo de negocio, tus principales milestones a la fecha, lo que vas a lograr y tu equipo, para que el fondo pueda tener, y ahí ya nos concretan un poco Gustavo, Tania, pero que pueda tener como justamente de esta forma muy rápida ver, esto me interesa, quiero conocer más, o sea, no es que le tengo que dar toda la información, pero por lo menos saber si cumple con esos criterios mínimos para decir, me interesa, quiero conocer más, o también decir, mira, me parece interesante, pero definitivamente no está alineado porque este sector, aunque podría ser parte, no ser parte por eso. Entonces es poder compartir como esa información inicial. Y una cosa que siempre trabajamos mucho con los emprendedores es que hay veces como que en esa relación hay que estar preparado porque luego empiezas o cuando ya abriste la puerta, pues muchas veces empieza esta requerimientos de solicitud de información adicional, donde empiezan a pedir un modelo financiero, donde empiezan a pedir términos de si ya tienes claro cuál es el tipo de instrumento que quieres hacer. Entonces, es muy importante prepararse en esto y pues lo que nosotros hemos visto es que al final tienes que tener una expertise muy específica para poder tener estos temas. Entonces,
pues ahí la idea es poderse apoyar con personas que ya hayan hecho esto antes. Entonces, si no lo hay uno en el equipo, también poder buscar asesoría de mentores, asesores o personas que puedan apoyar con, ya yo he pasado por eso y mira, así es el camino, te puedo apoyar. Entonces, o sea, sí creo que en nuestra experiencia lo que hemos visto es que muchas veces en etapas, sobre todo tempranas, los emprendedores no cuentan con estos conocimientos o con esta experiencia y por eso, digamos, los materiales desarrollados no cumplen con las expectativas de los inversionistas y pues por eso se vale la pena pedir apoyo y pedir ayuda. Y hay muchísima gente disponible para ayudar, no solamente tiene que ser de una consultoría como Kaya, sino de mentores, asesores, amigos, emprendedores, colegas, donde uno puede levantar la mano y decir, ayuda con esto. Perfecto. Y Gustavo, voy a continuar un poco en la línea de lo que mencionaba Natalie, de este match entre inversionista y emprendedor, y particularmente aprovechando la experiencia de Adobe y el enfoque como tan alto en temas de impacto, me gustaría preguntarte, más allá, por ejemplo, del enfoque geográfico, de los tipos de instrumentos, del tamaño del ticket, o sea, como esa información tal vez un poco más técnica, ¿qué otras cosas puede buscar un emprendedor al estar buscando algún inversionista para saber si su empresa puede hacer match o no con lo que ofrece un fondo? De acuerdo. Mira, en Adobe nosotros somos un fondo Impact First. Entonces, para nosotros sí es muy importante que tengan que sean empresas con impacto. Entonces, si un emprendedor está buscando un fondo que en serio pueda ayudarles, por ejemplo, con métricas, con asistencia técnica, con, no sé, con medición del impacto es lo más común, pues es normal acercarte a un fondo que sepa hacer eso, ¿no? Y normalmente fondos que tienen inversionistas institucionales más grandes como el Banco Interamericano de Desarrollo o IFC tienen acceso a esta asistencia técnica que es mucho más profesional. Entonces, pues creo que un emprendedor que esté buscando algo más que solo el dinero, o sea, le serviría muchísimo irse por un fondo que en serio dé esta asistencia técnica que no es común en fondos que no son de impacto, ¿no? Ok, muchas gracias. Les lanzo una pregunta para los tres, quien quiera iniciar. La pandemia, y les diré específicamente el tema de la virtualidad, ha cambiado, creo que, la manera en que entran en contacto y los procesos de due diligence. Entonces, si nos pueden contar un poquito cómo ha cambiado en el caso de las tres organizaciones. Va, si quieren empiezo yo. Justo lo platicábamos antes de que iniciara el webinar y desde nuestro punto de vista, pues ha cambiado bastante porque todo se volvió virtual, pero ya teníamos, como somos un fondo pues enfocado en Latinoamérica, pero estamos basados en México, ya estábamos un poco acostumbrados a hablar constantemente con emprendedores vía Zoom, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue un cambio radical, pero el impacto más grande que vimos fue a la hora de hacer un due diligence como presencial, que ahorita no se puede hacer eso tan fácilmente como lo hacíamos antes. Hemos buscado alternativas en cómo hacerlo y lo que más, bueno, lo que hemos visto, el área que hemos explorado es utilizar fondos aliados dentro de nuestra red de fondos para hacer el due diligence presencial. Es decir, si tenemos un fondo amigo en Chile, que ellos puedan acercarse a la empresa pues, chilena que estamos viendo y ellos que hagan el due diligence presencial, ¿no? Obviamente también nos acercamos a asesores pues, de ese país que conocen mucho mejor pues, las leyes, los temas fiscales que nosotros, pero yo te diría, en resumen, el punto más grande que hemos visto es a la hora de hacer ya un due diligence cuando ya firmamos un term sheet y todo lo siguiente después de la firma del term sheet, es lo que más ha cambiado con la pandemia, desde nuestro punto de vista. Complementando lo que dice Gustavo, para Collabs nosotros ya llevábamos un camino recorrido, llevábamos ya 2 años haciendo due diligence de manera remota. Entonces, lo único que ha cambiado es que nos enfocamos ahorita principalmente en África, en la parte subsahariana, y entonces lo que estamos haciendo es buscar colegas o nuestras propias empresas del portafolio que nos ayuden a hacer esa parte de due diligence final, digamos. Entonces, de alguna manera esa es la parte que más nos ha afectado,
pero también ha sido un gran aprendizaje porque hemos hecho grandes colaboraciones, nos hemos asociado con algunos otros portafolios, estamos buscando tener una persona que en África nos pueda apoyar de manera remota. Yo estoy, por ejemplo, en la Ciudad de México y el resto del equipo está en Atlanta, entonces ya llevábamos un camino recorrido en esa parte y creo que es fundamental, sobre todo, por ejemplo, nosotros utilizamos la plataforma de Slack. Entonces, Slack nos ha permitido mantener la comunicación de manera más abierta, más precisa y no depender tanto del correo, porque a veces el correo alenta la comunicación, de aquí que me contesta, entonces Slack nos hace más ágil la comunicación y nos permite estar más cerca del emprendedor también, ¿no? WhatsApp también nos ha ayudado en ese sentido, entonces esa es la manera en la que nos hemos adaptado a esta parte de la virtualidad. Yo solamente para complementar, que creo que ya lo dijeron los dos, Gustavo y Tania, pero sí, o sea, para mí de las cosas positivas que nos ha dejado esta pandemia es un poco que nos ha forzado completamente a este tema del trabajo virtual y de poder entender que definitivamente sí se puede trabajar desde cualquier parte. Y pues creo que en estos últimos 8 meses, o sea, las empresas no hemos parado, hemos seguido trabajando y, o sea, nosotros también estamos basados en México, pero yo en este momento estoy conectada desde Colombia y mis colegas desde Madrid y pues todos seguimos trabajando y creo que eso ha sido como un aspecto positivo. Y complementando este tema del due diligence, o sea, también siempre ha sido como uno de los temas que siempre vimos desde el principio, que sería el reto principal en los procesos de inversión y algo que también nos ha sorprendido trabajando con diferentes inversionistas es justamente esta creatividad e innovación para ver qué cosas podemos hacer que puedan reemplazar esa visita en vivo, donde yo me siento uno a uno con el emprendedor o me siento uno a uno con los clientes. Y hemos visto alternativas también, como por ejemplo, en vez de reemplazar la visita en vivo, de ir a visitar al cliente y ver cómo utiliza el producto o servicio, en uno de los procesos que teníamos un due diligence, lo que se hizo fue como todo un plan y se llamó por teléfono a cada uno de estos clientes para preguntarles cómo es tu experiencia, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, pues obviamente no es lo mismo que verlo, pero, o sea, sí definitivamente poder tener esa interacción directa y poder buscar como otros medios de verificación a través de fotos, videos y demás que pudieran dar como esta sensación de que podrías tener antes con una visita en vivo o en campo para el due diligence. Muchas gracias. Y mi siguiente pregunta no está tan relacionada a la pandemia, pero me encantaría también saber si esto ha cambiado, pero ¿qué recomendaciones tendrían para los emprendedores para poder llegar a un sí o un no como de manera más rápida, ¿no? Sobre todo porque lo que describen los tres es, a veces pueden ser procesos bastante largos, que la pandemia incluso ha dificultado un poco, entonces ahora pues, no puedo ir a hacer una visita que en un día resuelvo, sino tal vez es 2 semanas de llamadas. Entonces, ¿qué recomendaciones directamente para el emprendedor tendrían para establecer esta relación y poder llegar a ese sí o no de manera más rápida y que ambos puedan seguir con su trabajo y no perder el tiempo? Si me permiten empezar, yo creo que es sumamente importante tener una comunicación efectiva entre el equipo de la empresa. Muchas veces en mi experiencia nos ha tocado que el único enterado que están corriendo un proceso de due diligence es el CEO. Y el CFO o el COO, si ellos los llegan a tener, no están ni siquiera enterados. Entonces, en muchas ocasiones, la información no fluye de manera rápida y ágil. Entonces, creo que eso permitiría que los equipos desde el día 1 estén enterados cuántos procesos o qué tipo de procesos están corriendo para que la información esté lista o que incluso la misma información que preparen sea diseñada de diferente manera, de manera ágil y rápida para que la información sea más precisa. Creo que ese sería como un buen inicio. También creo que Dale, Adelante, Gustavo. adelante. No, por favor, por favor. Iba a decir que para mí otro punto también relacionado con la comunicación efectiva es la honestidad y la sinceridad de ambas partes. Entonces, del lado del emprendedor, de decir exactamente en qué etapa están, qué tienen listo y qué no tienen listo, que creo que es en línea con eso. O sea, hoy estamos en este punto, las ventas son tanto, nuestros planes son estos, tenemos estos documentos y todavía nos falta trabajar en ABC. O sea, creo que como que muchas veces pensamos también que el inversionista pretende que todo esté listo enseguida y creo que los inversionistas entienden que son startups, que tienen sus retos operacionales y demás, entonces es mejor como que tener esta conversación franca y honesta sobre lo que se está buscando y sobre lo que está listo y sobre lo que no está listo. Y también
para mí es importante, o sea, como esa expectativa también de tiempo desde el principio, porque creo que los emprendedores siempre pues están afanados y quieren el dinero ya. Entonces, cuando se tiene una conversación franca, decir, mira, nuestros tiempos promedio de inversión más o menos son estos, para que también como que se vayan preparando si definitivamente les es útil o no les es útil o necesitan buscar como otro inversionista. Y en ese último sentido también como una actualización constante, de decir, mira, estamos buscando esto, ahora mismo, no sé, por ejemplo, tenemos un ticket abierto de $1 millón, donde todavía ya cerramos 200 y estamos buscando 800. Y en el momento que se cerró, o sea, también decirle, mira, ya se cerró o estamos a puntos a cerrar, ¿te interesa, no te interesa? O sea, como una comunicación abierta, honesta y muy clara para que justamente se pueda llegar, yo creo que eso es súper importante, esa pregunta, Moni, de poder llegar a un posible sí, porque creo que el sí es el sí solamente se logra el día que se firma el contrato y después se desembolsa el dinero. Hasta ese día todo puede pasar. Entonces creo que es un posible sí, pero también hay veces que es bueno llegar a ese rápido no, para que no se pierdan los tiempos de los dos. Y creo que lo importante es buscarlo en el camino, o sea, efectivamente que ambos lados estén de acuerdo en decir definitivamente no. Sí, Y ahora sí, Gustavo. no te preocupes, Natalie. Para complementar, yo siento que una cosa sí es ser responsivos. Eso es definitivamente clave para un inversionista, como ya lo mencionaron Tania y Natalie. Pero algo que también nos hemos visto mucho es no trabarse con cosas pequeñas. Por ejemplo, si estás trabajando con un fondo profesional, un NDA, pues a veces queda de más, ¿no? Y si estás negociando un NDA y te trabas mucho en eso, pues el NDA en realidad no agrega tanto valor al proceso de inversión. Y si es un fondo profesional, no va a compartir información, va a respetar el proceso y como debe de ser, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto empresas que nos tardamos hasta 3 semanas simplemente en poder negociar el NDA y se vuelve muy tardado, ¿no? Pero antes de eso, también me iría a que los emprendedores deben estar preparados a que este es un proceso tardado. Depende de fondo a fondo lo que se tarden, pero yo diría que por lo menos deben estar preparados para tener 6, 8 meses de proceso de inversión. Eso puede ser ya un poco más largo, pero deben de estar preparados, ¿no? Nosotros en Adobe normalmente nos tardamos 8 meses, pero nos dimos cuenta que es muy largo y que ya es, o sea, los emprendedores después de 8 meses de un due diligence súper extensivo están cansados y lo entendemos a la perfección. E hicimos una reingeniería de nuestro proceso y ahorita estamos tratando de hacer todo en 4 meses, ¿no? Para que también nosotros sepamos cuando es un sí o un no claramente desde adentro y podamos comunicarlo rápidamente, porque también entendemos que para los emprendedores esto representa tiempo. Entonces, pues muy rápidamente estamos diciendo sí, no, casi estamos teniendo reuniones para platicar de empresas cada semana, 2 veces a la semana, de hecho. Entonces, pues sí, depende muchísimo. Creo que depende muchísimo del inversionista, el sí o no rápido, y es también muy claro que que el emprendedor está claro con lo que está buscando, con los tiempos que tiene, y creo que ya como último tip sería que pues también a los inversionistas nos gusta ver empresas que tengan el tiempo, ¿no? Y que no necesiten el dinero porque se están ahogando, están dando patadas de ahogado. Entonces, depende creo que mucho del tipo de inversionista, pero por lo menos nosotros desde Adobe queremos ver uno que en serio vaya a crecer y que utilice el dinero para una posible expansión, adquisición de algo y algo importante más que necesito el dinero ahorita ya porque si no tengo que cerrar operaciones rapidísimo. Creo que pues son muchas cosas que dependen para llegar a un sí o un no rápidamente. Perfecto, muchas gracias. Y voy a avanzar un poco en el tiempo, digamos, de este camino emprendedor, donde ya hice contactos, donde ya estoy en proceso de due diligence, etcétera, etcétera, y llegamos al momento tenso, tal vez, del proceso de negociación de un term sheet. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿qué consideran que es un deal breaker en la negociación de un term sheet? ¿No? O sea, desde el punto de vista de Collabs, de Adobe, ¿qué cosas, si están negociando para ustedes, esto es un no definitivo? Y Natalie, me encantaría saber en su experiencia de diversas negociaciones, tal vez cuáles son los deal breakers más comunes. Entonces, si quieres, empezamos por ti, Natalie. Moni, yo creo que así como deal breakers, no sé si ahorita de pronto a Tania o a Gustavo se le ocurren como algunos ejemplos
puntuales, pero creo que, o sea, como algunas de las cosas claves es que efectivamente al final el term sheet sí represente como la conversación. O sea, que no se trate porque, digamos, al final el term sheet un poco refleja una conversación informal que se ha tenido. Entonces también creo que pronto un deal breaker es tratar, como está dicho, de tratar de meter gato por liebre. O sea, como querer en el term sheet finalmente meter una cosa que nunca se ha conversado o algo así, como que puede cambiar directamente, digamos, términos muy puntuales. Entonces creo que eso puede ser un deal breaker. O sea, como tratar de meter algo que nunca se ha conversado, que nunca se ha hablado, como buscando que de pronto pase desapercibido, lo cual no va a pasar porque muchas personas revisan el term sheet y después efectivamente como que hay abogados. Entonces, o sea, creo que eso es una, como que respetar la línea general de las conversaciones y los acuerdos para que estén tanto en el term sheet como en el contrato final de inversión y no querer cambiar las cosas, digamos, de forma unilateral. Comentando, agregando un poco lo que dice Natalie, como tal, un deal breaker, la verdad es que del lado de Collabs es difícil que haya porque desde el día 1 nosotros, nuestro vehículo de inversión es un revenue share agreement. Entonces, desde el día 1 les entregamos, les mandamos vía correo el term sheet para que lo estudien, para que desde un inicio tengan conocimiento de cómo va a ser el tipo de negociación que vamos a determinar con ellos. Nuestra transparencia y el tema de esa comunicación receptiva la trabajamos desde el día 1. Entonces, realmente lo único que agregamos al term sheet, y eso lo hacemos en conjunto con el emprendedor, es nuestra inversión es en tranches. Entonces, determinamos cada tranche, el monto, y a su lado va los milestones que deben de cumplir de manera puntual con cada uno de ellos. Entonces, realmente como un deal breaker no lo tenemos. Algo que sí, por ejemplo, es fundamental para nosotros, porque somos un portafolio de inversión de impacto en el tema de género, es que el género se vea realmente beneficiado. Pero de ahí en fuera no se me viene a la mente como algo extra, porque como bien dice Natalie, es algo que desde el día 1 lo trabajamos, la transparencia de ese term sheet. Yo creo que en general el deal breaker, pues más grande que podría venir específicamente de un term sheet son términos económicos. Si por ejemplo, si estás valuando, o sea, si la inversión que vas a hacer es en equity tradicional, pues definitivamente el deal breaker más grande va a ser la evaluación, ¿no? Tanto para el inversionista como el emprendedor. El inversionista quiere comprar barato y el emprendedor quiere vender caro, ¿no? O sea, esa es básicamente la negociación de equity. Entonces, yo creo que por ahí va un deal breaker muy, muy claro. Y como Tania, nosotros también en Adobe hacemos revenue-based financing, o sea, una deuda basada en ingresos. Entonces, es más difícil encontrar algo que sea un deal breaker, pero en general también los términos económicos son importantes para nosotros, ¿no? Porque normalmente lo que podría pasar es que un emprendedor vea nuestra inversión como una deuda cara, lo cual no es un instrumento mezanín que juega, o sea, que no es una deuda tradicional. Entonces, para ellos podría ser un deal breaker, ¿no? Ver que tienen que pagar cierto múltiplo, o sea, recomprar o repagar cierto múltiplo al cierto año y lo hacen como una TIR, eso para ellos podría ser un deal breaker. Pero no están viendo que es también un instrumento mezanín y aportamos mucho más valor que un banco, ¿no? Entonces, ese es un deal breaker grande. Y para nosotros, pues, del otro lado podría ser que veamos que hay más riesgo del que normalmente queremos adquirir y nuestro instrumento, pues, queda barato, ¿no? Para hacer este retorno, tener este equilibrio retorno-riesgo. Entonces, podríamos irnos como a un múltiplo más grande de lo que normalmente buscamos y ahí, si no estamos tan de acuerdo con lo máximo que estaría dispuesto a repagar el emprendedor, pues podría ser un deal breaker para nosotros. Entonces, es más difícil tener un deal breaker tan fuerte como la evaluación en un instrumento de equity, que un instrumento de equity tiene, pero sí existen ciertos puntos que podrían pasar en un revenue-based, que podrían ser un deal breaker, pero es mucho más difícil llegar a ese punto, según mi experiencia. Perfecto, muchas gracias. Vuelvo tal vez para empezar con esta pregunta a Tania.
Me gustaría preguntarte, ¿qué cláusulas dentro de un term sheet consideras que son clave o si nos puedes mencionar una incluso mucho mejor y que muchas veces no se le presta atención? Ok. Yo creo que es sumamente importante que vean los términos de pago. Muchas veces están con la premura, como bien comentaba Gustavo, de que hay empresas que ya su burn rate está a punto de explotar y ya urge el dinero. Entonces, realmente el tema de ya necesito el dinero y no se dan cuenta de todos los lineamientos que deben de cumplir y las condiciones de pago en cuestión de las fechas. Entonces, muchas veces cuando les llega la primera factura, dicen, wow, ya me sorprendiste, o sea, pero es que no era el próximo año, no, a ver, te lo dije desde el día 1, eran 45 días después de que tú recibías el pago, el primer tranche. Entonces, esa parte creo que es importante. Muchas veces en nuestra experiencia en Collabs, desafortunadamente al inicio los emprendedores no cuentan ya sea con un abogado o con un buen contador o un buen financiero que les permita y les ayude a tener esa visibilidad de los detalles que deben de cuidar. Entonces, creo que sería muy bueno, como decía Nadia, que se acercaran a Trust y que realmente tengan ese apoyo desde el inicio o que ya sea por un colega, un amigo, alguna colaboración, algún socio, inclusive que pueda ayudarles en esa parte de revisar los términos y condiciones. Creo que eso es sumamente importante. Perfecto. Voy con Gustavo. Ahorita voy a refinar un poco la pregunta para ti, Natalie, pero muy rápido con Gustavo a preguntarte, en tu experiencia, ¿cuál es esta cláusula que es muy relevante y que muchas veces no le dan tanta importancia? Pues yo creo que en general las cláusulas de control son difíciles de entender. No son tan fáciles como decir tengo que repagar a 5 años este instrumento o voy a dar el 20% de mi empresa por esto, ¿no? O sea, no es tan sencillo de entender, pero son cruciales para el futuro de la empresa. Estás dando un asiento en tu consejo, estás dando derechos de voto o de veto, así que una sola persona tenga el derecho total de decir esto se hace o esto no se hace, pues al final centraliza muchísimo el poder que tiene la empresa, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante de entender con los emprendedores, que son derechos económicos y derechos de control. Y, y en general, tal vez no hay una cláusula que yo diga en un term sheet que es la esencial, pero yo pondría muchísima atención en las cláusulas de control, sobre todo en las que te dicen qué puede hacer y qué no puede hacer tu consejo, porque al final de cuentas ellos son los que van a decidir cuál es el futuro de la empresa. Y si tú no quieres vender, por ejemplo, en 3 años, pero un miembro del consejo tiene un derecho de drag along, pues ese asiento en el consejo tiene derecho a vender la empresa y lo va a arrastrar a todos, que eso es lo que hace esa cláusula. Entonces, pues pongan mucha atención y si es un poco más complicado de entender y sí les recomendaría que se acercaran a un mentor, alguien que sea experto en esto, porque son cláusulas difíciles de negociar al final de cuentas, porque no son tan fáciles de entender. Perfecto. Y Natalie, no solo quería agregar a mi pregunta, además de conocer tu experiencia, pero como coautora de esta guía, saber si hubo algo que te sorprendió un poco en los hallazgos cuando analizamos todos los term sheets. Y bueno, saber en tu experiencia cuáles son o es esta cláusula que a veces no se le presta tanta atención. Sí, yo creo que ya lo has dicho tanto Tania como Gustavo, un poco que justamente el emprendedor siempre se enfoca en lo económico. Entonces, si es un equity, ¿cuál es la evaluación? Si es un convertible note, ¿cuál es el cap? ¿Cuál es el descuento? O si es un revenue share, ¿cuál va a ser ese cap? Y se olvidan estas cláusulas de control, como decía Gustavo, que son súper importantes en términos de cómo se toman las decisiones y en términos de qué derechos de veto, o hay veces también hay algunos derechos como de inversionista mayoritario que tienen siempre un lenguaje legal, que es súper importante aclarar, y también hay ciertas cosas que también hay ciertos inversionistas que no están dispuestos a negociar, que son temas estándares que sí van a ser o no. Entonces es importante entenderlos para saber si tú como emprendedor estás de acuerdo o no, y ahí podría volver a que pueden ser un deal breaker, porque es una cláusula que de pronto el inversionista siempre tiene que incluir. Entonces es súper importante poderse asesorar. Para mí también otro tema importante que vale la pena mirar es como qué pasa en el downside,
porque muchas veces en los term sheets, o sea, como que uno se enfoca justamente como que en este evento perfecto, que vamos a levantar una siguiente ronda y qué va a pasar y cómo va a estar conformada la junta de consejo y tienes un plan, pero también como que uno no se enfoca mucho en qué puede pasar cuando las cosas están mal. Y creo que es importante también entender como cuáles son esas implicaciones que pueden haber, cuáles son esos posibles eventos de default que pueden existir y entenderlos, porque por ejemplo, el otro día revisando un term sheet decía que un evento de default podía ser si tenía un atraso de 3 días hábiles en un pago, incluso por temas técnicos. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa como a cualquier emprendedor le puede pasar que tuvo un problema con el banco y se retrasó el pago y en términos legales quedó puesto que eso podía ser un posible evento de default. Entonces, sí es súper importante como revisar en el detalle qué quiere decir y no solamente, o sea, como que hay que hacer una revisión de los términos claves, pero sí una revisión concienzuda, completa, porque pueden pasar cosas y que hay veces no es como malintencionado, sino tenían un template, un abogado metió algo, pero entonces sí es súper importante como poder revisar esos puntos para tener claridad sobre qué va a pasar y sobre cuáles son las consecuencias o posibles consecuencias cuando las cosas no salen como están planeados para tenerlas anticipadas. Muchas gracias. Sí, qué importante esto último, saber planear a futuro y contemplar todos los posibles escenarios. Y lo tocaron creo que un par de veces. Me gustaría tal vez preguntarles el tema de cómo trabajar mejor con los abogados, que sabemos que es un tema, que hay muchos emprendedores que no se asesoran y que eso en verdad puede ser una problemática en la redacción del term sheet y posteriormente. Entonces, preguntarles si tienen alguna recomendación. Digo, por ahí han mencionado el tema de buscar mentores, buscar tal vez emprendedores que sean colegas y que puedan asesorarlos, pero ¿cuál sería su recomendación como inversionistas en el tema de la relación que existe con los abogados? Yo creo que algo importante es que que ambas partes, tanto el inversionista como el emprendedor, conozcan la legislación del país donde van a invertir. Porque muchas veces, por ejemplo, hay países que no aceptan ciertas inversiones, sobre todo ahora con el cambio de lavado de dinero y todas estas cuestiones. Sí es importante conocer, creo que esos detalles, esas situaciones. Y vuelvo a repetir, es importante tener a un mentor, a un buen abogado, que te permita el ahorrar el dinero que puedes pagar el día de hoy a que después lo utilices en el futuro, ¿no? Entonces, creo que esa sería como algo importante. Yo añadiría también, Tania, no solamente conocer la legislación del país, sino tener experiencia en contratos de inversión, o sea, porque no es lo mismo un abogado tradicional de corporativo que un abogado que realiza contratos de inversión. Entonces, sí es súper importante que sea un abogado que tenga experiencia puntual en eso y totalmente de acuerdo, que lo mencionó Nadia, lo volvió a mencionar Tania, que pues como emprendedor en el momento que te embarcas en un proceso de levantamiento de capital, no tiene que ser el día 1, pero sí tienes que tener en tu mindset que definitivamente tienes que pagar por un abogado y sí, creo que es claro, dependiendo de los procesos, por ejemplo, de este programa de Trust Law, nosotros hemos trabajado con emprendedores que han trabajado con estos servicios de pro bono y son increíbles y son súper buenos y todo, pero también tener en cuenta que, por ejemplo, ahí hay un tema del timing, que cuando es pro bono no puedes controlar completamente cuáles son los tiempos o no del proceso. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque incluso hasta con unos abogados que tú les pagas, muchas veces también ralentan el proceso. Entonces también cuando es pro bono, pues puede ser como más complejo. Entonces es importante tener en cuenta que si se puede, o sea, que ojalá sí pueda como el emprendedor poner dentro de su presupuesto que efectivamente para la inversión pues va a tener que invertir en unos abogados que lo apoyen y que utilice todas las herramientas a su disposición para que esta inversión sea la mínima, pero pues sí es importante alocar ese presupuesto para esto. Sí, y yo lo complementaría con la experiencia que hemos tenido en Adobe directamente. A la hora de revisar el term sheet, ahí todavía no nos metemos con abogados. Si el emprendedor tiene un abogado, pues adelante que lo revise. Pero ya cuando firmamos el term sheet y ya estamos haciendo nuestro due diligence solo para que todo salga bien y hacer el desembolso,
nosotros mismos buscamos pues, firmas de abogados en el país en el que estamos invirtiendo. Nosotros los contactamos y ahora sí que los abogados hacen su pitch para nosotros y para los emprendedores. Y entonces así aseguramos una cierta calidad que nosotros estamos buscando, pero también hacemos que los emprendedores estén de acuerdo con la firma de abogados que va a asesorar en todo el proceso. Entonces, ahí no queda, pues no queda como 100% responsabilidad del emprendedor y 100% de nuestro lado, pero buscamos algo que nos acomode a los dos. En este caso, lo que hacemos es que sí, el emprendedor absorbe ese costo, porque es el costo de hacer el due diligence primero, pero cuando se hace la inversión, lo que se espera es que una parte de la inversión se vaya para esa parte, ¿no? Pero sí tiene que tener, como dijo Natalie, un presupuesto ya apartado para que todo el proceso sea mucho más fluido y también entendemos que, o sea, que igual hay un emprendedor que no tiene, o sea, que no quiere poner tanto dinero, entonces por eso buscamos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, en un deal que acabamos de ver, Paula Giré, que es la directora de inversiones, habló, no les miento, con tal vez 10, 15 firmas, y todo el tiempo estuvieron ahí los emprendedores, no todo el tiempo, pero o sea, ya como que los que seleccionamos, pues ya fueron y le picharon a los emprendedores para saber cuál era la mejor opción, ¿no? Entonces, pues ahí creo que se puede co-crear algo para que le funcione a los dos y que no todo que caiga, la responsabilidad no caiga solo en una de las partes que está haciendo esto, porque al final de cuentas, 2 personas firman el contrato, ¿no? No solo una. Qué importante, Gustavo. Gracias por compartirnos esa experiencia, porque creo que es de alta responsabilidad el que pueda hacer un acuerdo común y que de hecho el fondo se pueda interesar en poner en las manos del emprendedor a un abogado que vaya a ser como bueno para ambas partes. Entonces me parece increíble que hagan eso. Mi siguiente pregunta, y sobre todo pensando en que queremos hablar de inversión de impacto, por ahí ya Tania mencionó el tema de género que es muy relevante para Collabs y bueno, la experiencia de Adobe Capital en general de ser un fondo Impact First. Y me gustaría preguntarles cómo incluyen el impacto dentro de los procesos de inversión. Y Natalie, también saber tu experiencia de cómo es normalmente esta negociación cuando el impacto pesa mucho, sobre todo para los inversionistas. Si quieres, ahí arranco, Moni, y puedo compartir, porque sobre ese punto en particular, justamente en el estudio, como uno de los temas que encontramos es que normalmente en los term sheets, o sea, así como hay cláusulas específicas para controlar el control, los temas económicos, no encontramos, digamos, como cláusulas específicas para el tema del impacto. O sea, no es que había como, el emprendedor tiene que mantener este impacto o algo por el estilo. Lo máximo que encontramos sobre impacto eran cláusulas sobre la medición de impacto, donde el inversionista un poco decía que el emprendedor tenía que medir el impacto de acuerdo a tales estándares. Y luego cuando hablamos mucho con los inversionistas, justamente compartiendo esto, un poco lo que nos decían los inversionistas siempre, y ahí por eso después les cedo la palabra a Tania, de Gustavo, de cómo lo hacen ellos, es que para ellos la forma de asegurar el impacto es un poco, viene dentro de uno, como cuáles son sus criterios de inversión, o sea, y este de impacto que definen, y dos, en el proceso de due diligence que hacen para invertir en las empresas. Entonces, en el proceso de conocer esa empresa, en el proceso de conocer cuál es su misión, en el proceso de conocer cuál es el modelo de negocio y todo, digamos que ahí aseguran el impacto y luego, digamos que en términos legales, a lo que significa, lo que definen es cómo se realiza esa inversión, pero no habían como términos puntuales que digamos que un poco, por ejemplo, pudieran castigar al emprendedor o algo si hubiera algún tipo de lo que se conoce como mission drift o desviación de tu misión. Entonces, ese tipo de términos, la verdad que en el estudio que hicimos, que como mencionaba Nadia, tenía 25 term sheets que analizamos, como no lo encontramos, sino que venía mucho más, lo que nos decían los inversionistas es que venía parte dentro de su proceso de due diligence y análisis de inversiones, poder seleccionar empresas en las que ellos creían completamente en su impacto y que creían que estaban casados con ese problema que querían solucionar. De hecho, desde Adobe justo tenemos ese approach. Dentro de nuestro due diligence ya somos muy estrictos con el impacto. De hecho, dentro de Adobe tenemos sesiones para discutir el impacto muy extensas. Es algo que también hemos venido haciendo mucho más
frecuentemente últimamente, porque hemos encontrado varias empresas que parece que tienen impacto, pero no tienen impacto, ¿no? Y hay otras empresas que, o sea, que tal vez no te esperas que tengan impacto, pero tienen un muy buen impacto. Entonces, algo que también quiero decir es que el impacto es subjetivo, ¿no? Y para una persona algo que podría tener impacto, para otra persona no lo podría tener. Entonces, por eso dentro de Adobe, pues platicamos muchísimo de esto y somos súper estrictos porque somos un fondo Impact First. Entonces, en realidad, nuestro primer filtro, siempre eso tenemos un diagramita de cómo ir filtrando empresas, es la empresa tiene impacto o no. Y si lo dudamos, decimos, ok, entonces vamos a discutirlo con el equipo y saber qué está pensando, ¿no? ¿Qué piensan los demás y saber si tiene impacto o no? También algo que es bastante importante para nosotros es que el impacto esté embedido en la empresa, o sea, que sea parte del modelo de negocio, porque no buscamos empresas que tengan un muy buen programa de responsabilidad social, porque en el caso de que algo pase, pues, por ejemplo, en la pandemia, lo primero que hacen las empresas para ahorrarse costos es cortar las cosas que tal vez no añaden tanto valor para ellas, para esa empresa, y en este caso serían los programas de responsabilidad social. Y cosas que si el impacto no está debidamente dentro del modelo de negocio, se desvía muy, muy rápidamente. Entonces, a la hora de hacer nuestro due diligence, somos pues bastante estrictos. Tenemos 2 personas especialistas en esto dentro del fondo. Digo, somos un fondo de 6 personas, entonces digamos que el 30% de nosotros está especializado en impacto, que son bastante estrictos y ellos tienen su metodología. Ellas tienen su metodología, que es bastante buena y al final sí esperamos métricas de impacto y sí podemos decir, oye, esta es la manera en que vamos a medir el impacto, digamos, familias que tienen una casa nueva o estudiantes que tuvieron acceso a un crédito o no sé, cosas de ese estilo, pero que queremos que queden acordadas antes de esto y la empresa tiene la responsabilidad de proveer las métricas necesarias. También podemos dar asistencia técnica a través de nuestros inversionistas institucionales, como lo mencioné antes, pero nosotros no nos metemos a hacer la medición del impacto. Le pedimos a la empresa que lo haga, es uno de los requisitos que pedimos, pero podemos ayudar ya desde un punto de vista pues, de inversionistas institucionales. Pero como Natalie lo dijo, de nuevo, somos un fondo que ya está en el due diligence hacer todo esto. Nosotros desde Collabs hacemos muy parecido el proceso que hace Adobe. Desde la primera etapa inicial, nuestra intención pues es encontrar esa correlación que exista entre el impacto, la estrategia que pretende desarrollar el negocio, la forma en la que lo está ejecutando y revisar de qué manera está impactando, en este caso, si es a la mujer o a las niñas, porque somos un fondo de inversión de género, describiendo métricas específicas y que sean muy puntuales. Es decir, desde el día 1 les decimos, por ejemplo, un punto que consideramos importante es si tienen una junta directiva que esté integrada por mujeres, que realmente el CFO o el CEO también sean mujeres. No discriminamos, o no quiero utilizar la palabra discriminar, pero no hacemos a un lado a aquellas personas que un CEO es hombre, pero sí consideramos que dentro de su empresa la mayoría sean mujeres. Entonces, esa parte la valoramos bastante. Ya cuando entramos a la etapa de la propuesta, profundizamos un poco más con los emprendedores en las métricas, hacemos reuniones, revisamos de qué manera lo están midiendo, si ya lo medían o no lo medían, de cualquier manera revisamos esos puntos y así vamos evaluando también el progreso de la empresa, ¿no? Y si realmente lo empezaron a evaluar desde el día 1 de que nació la empresa, pues nos damos cuenta que entonces el impacto ya está en su ADN y de qué manera lo están elaborando. Por otra parte, ya cuando se hace la parte de posinversión, pues a través de los milestones, que es cada uno se delimita para los tranches, ahí hacemos puntuales las métricas que requerimos, ya sea para medir el desempeño o para analizar el ciclo del impacto, porque también el impacto no es el mismo cuando empezó la empresa, cuando está en desarrollo y cuando ya está en una etapa de crecimiento. Entonces, medimos esa parte del impacto en esas 3 etapas con la intención de que justamente el impacto que queremos lograr perdure, no solamente en nuestra inversión que hagamos, sino para futuras inversiones con otros emprendedores. Entonces, de esa manera
es como lo vamos incorporando en cada una de las etapas del due diligence. Perfecto, muchas gracias. Voy a complementar rápidamente con una pregunta que nos llega en el chat y ahora vamos a las demás, no se preocupen. Preguntarte tal vez, Gustavo, que sé que tienen experiencia con algunos sectores similares, por lo menos, no estoy segura si tal cual. Por ahí nos preguntan cómo se puede financiar proyectos agroforestales, por ejemplo, que toman entre 5 y 10 años para empezar a generar ingresos, ¿no? Y cómo evalúan la parte del impacto sobre el retorno financiero. Sí, ahí tal vez no cae dentro de la tesis que buscamos en Adobe, porque como les mencioné, nuestro tiempo, el tiempo que nos gusta estar invertido es de 5 a 6 años, pero hay otros actores que se dedican a hacer eso, ¿no? De hecho, aquí estoy leyendo la pregunta y dice, por la definición de impacto, los proyectos tienden a generar ingresos a largo plazo. Es cierto en cierta parte, pero no es exclusivo de que el impacto no genera retornos rápidamente, ¿no? Y lo hemos comprobado en Adobe. O sea, puede haber empresas bastante escalables, buenas, que crecen a un buen ritmo, con un buen impacto. Entonces, aquí lo que yo te recomendaría es acercarse con un fondo que haga eso. Hay fondos agroforestales, hay fondos pues, internacionales que hacen pues, cosas de naturaleza, que hace mucho más sentido con su tesis de inversión y es capital mucho más paciente, que buscan tener esos retornos y además que podrían dar un retorno, o sea, te podrían apoyar como con bonos de carbón o cosas de ese estilo, pero en general los retornos que buscamos nosotros desde Adobe podría ser, por ejemplo, para algo de bambú, que crece mucho más rápido. Podríamos explorar algo de esa forma, ¿no? Pero como te dije, hay inversionistas que se dedican a hacer lo que tú, por ejemplo, el tipo de proyecto de agroforestal que tal vez tú tienes. Y ahí sí me puedo compartir, o sea, nosotros en Calla justamente hemos trabajado con una empresa mexicana que se llama Ejido Verde, que justamente se dedica a la reforestación de pino resinero, donde ahí sí, o sea, como decía Gustavo, o sea, digamos que el ciclo de generación de ingresos es largo, porque cuando se planta el árbol hasta que el árbol empieza a obtenerse resina pasan 7 años. Entonces, definitivamente, o sea, sí ha sido un reto, pero ahí la respuesta un poco es, efectivamente sí hay fondos disponibles para apoyar este tipo de proyectos, sí hay fondos disponibles que tengan un capital más paciente a largo plazo, y también hay otro tema súper importante, es el diseño de las estructuras y los instrumentos de inversión más apropiados para ese tipo de proyectos, donde normalmente tiene que ser una mezcla de instrumentos en donde no toda la inversión la vas a levantar solamente con un equity o con una deuda o con un revenue share o algo así, sino que tiene que ser como una mezcla de instrumentos. Entonces, un poco la respuesta es que, o sea, sí vale la pena buscar cuáles son esos fondos que invierten en este tipo de proyectos y también asesorarse con otro tipo de empresas que también estén en ese rubro y hayan levantado capital sobre cómo lo han hecho y cómo lo han logrado para ver si alguna de esas estrategias puede ser aplicable para ti. Perfecto. En resumen, acérquense a Calle Impacto. Sí. No, quería hacerles una última pregunta a los tres y para pasar a contestar algunas de las preguntas que nos están llegando. ¿Qué preguntas les gustaría que les hicieran los emprendedores y que normalmente no les hacen? Está difícil. Yo creo que una pregunta interesante sería, ¿de qué manera colaboramos o qué aportamos a tu portafolio? Creo que es importante y sobre todo poniendo un poco en contexto la época de la pandemia que estamos viviendo, el colaborar se ha vuelto sumamente importante, más que nada relevante. Si no, creo que estamos en un momento crucial en donde justamente esa colaboración nos puede permitir seguir adelante y avanzar en otros proyectos. Entonces, creo que esa pregunta sería relevante para nosotros. Yo le añadiría, Tania, no solamente cómo puedes colaborar, pero que compartieran ejemplos puntuales de cómo es esa colaboración. Porque creo que muchas veces en la conversación se habla, no, te podemos ayudar con conexiones, te podemos ayudar con networking, te podemos ayudar con sistemas de medición, pero creo que hay veces no se concretiza de cómo pueden ser esos ejemplos puntuales.
y definitivamente yo sí he visto que tener inversionistas involucrados y todos hacen totalmente la diferencia cuando tienes un inversionista así en tu junta de consejo. ¿Cómo? No sé, por ejemplo, accedí a que este emprendedor tuviera acceso, tenía una deuda, tenía temas de riesgo financiero en moneda extranjera y resulta que no sabía exactamente cómo manejarlo y lo conectaron con diferentes instituciones financieras y personas que le pudieran asesorar con ese tema. Cuando tenía temas de necesidades de capital de trabajo a corto plazo, lo ayudé con conexiones y con diferentes inversionistas que le pudieran apoyar ese tema. Cuando tenía temas de, por ejemplo, definir, digamos, cómo son los procesos de ascensos o de establecer salarios justos dentro de la empresa, como que son temas que se han discutido. Entonces yo creo que es súper relevante poner esos ejemplos puntuales de cómo puede ser un tipo de colaboración, porque también hay veces al emprendedor como que si no ha tenido una junta de consejo como tal, institucional y demás, no sabe exactamente qué es lo que pueden hacer. Entonces, o sea, le añadiría a Tania que le pregunten cómo, o sea, en qué aspectos pueden colaborar, pero que le sigan con el cómo. O sea, como que para poder tener esos ejemplos puntuales, para tenerlos en el radar de en qué cosas les puedo buscar ayuda y qué cosas ya sé que ustedes hicieron en el pasado y de pronto me podrían ayudar a mí. Y yo añadiría, Moni, de pronto no una pregunta, pero una cosa que diría a los emprendedores es que no les dé miedo preguntar. O sea, porque muchas veces como que nos pasa, como decíamos, hay veces hay algunos términos en las inversiones y todo que pueden ser muy técnicos y que no se entienden. Y a nosotros nos ha pasado en negociación que digamos que al leer los términos no se entiende exactamente qué quiere decir. Entonces nosotros hemos preguntado, mira, ¿qué quiere decir exactamente este término que aplica? Y, por ejemplo, en casos que nos ha tocado hacer, digamos, un archivo de Excel para simular exactamente, era, no me acuerdo en este momento, pero una cosa que era algo ponderado y no estaba claro de la forma que estaba escrito qué quería decir. Entonces, en esa conversación de no tener miedo a preguntar, estuvimos preguntando y finalmente hicimos como un archivo de simulación. Entonces, o sea, yo creo que, como dicen, no hay preguntas estúpidas y hay que siempre preguntar cuando uno tenga una duda para aclarar. Entonces, más que qué pregunta hacer, diría también no tener miedo a preguntar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionan y yo agregaría, o sea, como nosotros hacemos un due diligence de ustedes, pues también hagan un due diligence de nosotros, ¿no? Pidan hablar con una compañía que tengamos en el portafolio, pidan, no sé, experiencia que hemos tenido con cierto tipo de inversiones, si tenemos experiencia en el sector. Entonces, siempre es muy bueno también saber con quién te estás metiendo, ¿no? Al final de cuentas, lo vemos como un matrimonio de 5 o 6 años y queremos que, o sea, no solo es el dinero el que tienes que conseguir, que necesitas un partner que haga sentido con lo que tú haces y que en serio pueda ayudarte a lograr las metas que tú tienes. Entonces, sí, hagan un due diligence de los fondos, hablen con empresas, pidan referencias, o sea, para nada va a ser algo extraño. Y si es un fondo profesional, pues en realidad no debería llegar, no debería haber ningún problema, ¿no? Si empiezan a ver como, no, es que esta empresa no, cosas así, pues yo creo que ahí empezaría a dudar del fondo o de la persona. Pero, Muchas gracias, Gustavo. Voy a pasar a algunas de las preguntas que ya tenemos y una invitación si alguien tiene alguna duda nueva que nos las puede escribir en el Q&A. Y temas, solo comento 2 temas técnicos de preguntas que nos han llegado. Sí, va a estar disponible esta grabación en el canal de YouTube de Ande, yo creo que en la próxima semana. De cualquier forma, lo trataremos de difundir masivamente por las redes sociales de todas las organizaciones para que puedan acceder a ella. Y por ahí nos pidieron los contactos de los panelistas. Ya alguien nos hizo favor de poner las páginas web de las diferentes organizaciones. Pero bueno, Gustavo, Tania, Natalie, Nadia, si quieren compartir sus contactos directamente, pedirles si nos regalan su correo electrónico en el chat. Y paso rápidamente a algunas de las preguntas. Una muy interesante, ¿cómo saber qué tipo de inversión necesito? Yo puedo empezar con eso si quieren y creo que es una muy buena pregunta de cómo saber qué tipo de inversión necesito. Entonces creo que ahí hay como varios pasos que tiene que seguir un emprendedor y el primero es tener un plan de crecimiento, o sea, es saber hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere lograr. Entonces, luego después de ese plan de crecimiento hay que ponerle en un modelo financiero, que es el que te va a decir exactamente cuáles son esas metas que vas a lograr, cuáles van a ser esos ingresos que vas a generar
al lograr esas metas y cuánto te va a costar llegar ahí. Entonces, cuando tú tienes ese modelo financiero donde tienes muy claro a dónde quiero llegar, qué tengo que hacer para llegar ahí, eso te va a mostrar un poco tu necesidad de capital. Efectivamente te va a decir, o sea, los números te van a guiar a decirte, para llegar a esto voy a necesitar $1 millón en los próximos 18 meses. Entonces, luego justo para saber qué tipo de instrumento, ahí está la magia en saber, uno, cuánto necesitas y para qué se va a utilizar ese dinero. Entonces, no es lo mismo si yo necesito dinero, digamos, para crecer en diferentes países, para contratar equipos, o sea, para contratar personas, para invertir en mercado, que son actividades altamente riesgosas. Yo voy a gastar el dinero y voy a buscar como probar qué va a pasar. No es lo mismo que yo dije, mira, ya yo hice esto en un país o en una localidad y sé que me va a pasar exactamente lo mismo en la siguiente localidad porque cuento con este tipo de resultados. O no es lo mismo invertir, es que yo necesito para comprar X y Y máquina, que con esas máquinas voy a poner a producir. Entonces, dependiendo del uso del capital y dependiendo de los objetivos, es que uno puede definir qué tipo de instrumento vas a utilizar, que creo que también lo mencionaba un poco Gustavo antes. Entonces, los instrumentos, pues vas a tener que a mayor riesgo vas a buscar un mayor retorno y vas a adaptar entonces el instrumento dependiendo de eso. Entonces, por ejemplo, aquí en estos 3 ejemplos un poco estaba tratando de guiar que el primero, donde tienes como muchísimo riesgo, vas a abrir geografía, contratar equipo, probablemente te vas a ir más por una inversión de equity o de nota convertible. El segundo, donde ya tienes cierta atracción, pero igual hay un riesgo, de pronto puede ser factible, por ejemplo, un esquema de revenue share como los que utilizan Grey Matters y Adobe Capital. Y el tercero, donde tienes una maquinaria o algo que vas a invertir, de pronto tiene mucho más sentido irse con una deuda tradicional porque tienes un colateral que en caso de que no funcione, digamos que puedes entregar a cambio. Entonces, o sea, creo que no hay una respuesta sencilla a cuál es el instrumento de inversión, porque hay que hacer un proceso completo de entender cuánto dinero necesitas y para qué lo vas a utilizar y entender el perfil de riesgo para poder identificar cuál es el instrumento de inversión más adecuado. Si quieren agregar, Gustavo y Tania, cualquier cosa que me quieran sumar, adelante. Ya lo dijiste todo, ¿no? Ya lo dijiste todo prácticamente, Natalie, pero yo creo que sumaría algo sumamente importante. Visualiza de manera objetiva tu emprendedor en qué etapa te encuentras, porque justamente a veces apenas estás en una etapa temprana y ya quieres crecimiento y no estás listo para eso. Entonces, lo que mencionaba Natalie, las etapas tienes que pasarlas y pasarlas lo mejor posible y afianzar tu producto o servicio que estés dando. Entonces, creo que esa parte también es importante. Muchas gracias. Y bueno, esto creo que va más directamente para Gustavo y Tania, pero si nos pueden compartir cuál es el retorno que esperan obtener, no sé cómo se dice esto en español, pero el IRR anualizado o multiplicador de término. Ok. Para nosotros, la TIR. Gracias. Adelante, Gustavo. Pues para nosotros, no somos un fondo de TIR, creo que eso tiene que quedar muy, muy claro. No tenemos una TIR objetivo como tal. Lo que nosotros buscamos es un múltiplo. Normalmente buscamos 2.5 veces nuestro dinero en 5 a 6 años. Y esto puede ser pues repagado pues, todo al final, todo el precio. Depende mucho de a cuándo pagas esto, la TIR que estamos obteniendo nosotros, ¿no? Pero como les dije, no somos un fondo de TIR, no tenemos una TIR mínima que estemos buscando, buscamos un múltiplo y ese múltiplo es alrededor de 2.5 veces el dinero dependiendo de la empresa. También somos pues bastante flexibles, podemos dar periodos de gracia, que si lo pones en TIR, pues también nuestra TIR se hace más chiquita. Entonces, no tenemos un retorno porcentual que te pueda decir ahorita, pero sí buscamos alrededor de ese múltiplo en el tiempo que les he dicho. En el caso de Collabs, lo que buscamos, tampoco somos tanto como de TIR. Creo que tenemos que buscar un equilibrio entre la parte operativa y financiera para buscar que sean productos escalables y funcionales para ambas partes. Lo que buscamos es un retorno, un múltiplo de 3X en 5 años. También somos bastante flexibles y con el tema de la pandemia, bueno, hay varias empresas que desafortunadamente no es posible que continúen sus pagos, pero aún así seguimos colaborando y apoyándolos en la cuestión de esa parte.
Muchas gracias. Y creo que con esto podemos cerrar y digo, tal vez, Natalie, si tienes alguna idea, un tip que nos puedas recomendar sobre cómo un emprendedor puede buscar justo a esos fondos de inversión, si existe alguna base de datos, alguna página en específico que nos puedas recomendar, o cuál sería ese primer paso en dónde buscar. Sí, justamente es un tema que hemos hablado mucho porque si bien sí hay como varias bases de datos e información, creo que el gran tema es de cómo se mantienen actualizadas en el tiempo para saber efectivamente qué está pasando. Entonces, o sea, creo que, por ejemplo, un muy buen espacio para empezar es el reporte que hacen ustedes como ANDE, me parece, o sea, un reporte que nosotros siempre tenemos en el radar para ver qué está pasando, cuáles son los fondos o cuáles no que están invirtiendo. También hay un par de bases de datos públicas que, déjame ya segundo googleo porque se me fue el nombre, que les puedo pasar como los datos de dónde pueden buscar. Pero también creo que es importante, por ejemplo, las aceleradoras también tienen contactos con diferentes bases de datos de inversionistas, pero justamente también hablar con colegas o con emprendedores que estén en el mismo sector que también puedan ayudar. Pero déjame un segundo y ya googleo un par porque se me fueron el nombre. Sí. Y por supuesto, Tania, Gustavo, si tienen alguna sugerencia. Yo tengo un último tip, comentario, y es que, o sea, no tengan miedo de acercarse a inversionistas, o sea, no mordemos ni nada. Sé que a veces parece que es como, oh, me estoy acercando al inversionista, pero no, o sea, es muy agradable ver a alguien que habla con confianza y que se siente a gusto hablando con inversionistas, que es muy claro, que tampoco esperamos términos súper formales, o sea, no es que digan, estimado señor Gustavo, cuando mandas un correo de primera vez, no, para nada, de hecho, no nos hablamos de usted nunca con emprendedores, entonces, no, mi recomendación sería, no vean a los inversionistas como a un ente a lo lejos que necesito alcanzar y necesito impresionar, o sea, sí hay que impresionar, pero hay otras maneras, ¿no? O sea, creo que el trabajo que han hecho habla más que por ustedes que verlos y tratarnos como si fuéramos entes inalcanzables, que para nada ese es el caso. Sí, y tal vez digo, yo les doy una última recomendación que es más general, pero porque hay varias. Creo que cada vez existen más mapeos de actores de los ecosistemas, sobre todo de emprendimiento social, por ejemplo, de emprendimiento por países o por regiones. Mi recomendación sería revisen esos mapeos, ahí hay mucha información de los inversionistas. Y a la pregunta específica que nos hacían en el chat, ¿no? De dónde puedo ver cuáles son los objetivos, las etapas, los sectores que atienden y etcétera. Yo he de decirte del estudio que mencionaba Natalie, ANDE publica cada 2 años el reporte de inversión de impacto en América Latina, y un tema honesto y siempre que vemos es que hay mucha información que es bastante confidencial. Entonces lo que hacemos es agregar datos. Yo no sabría decirte si hay una base de datos como que vayas a encontrar toda esa información. Sin duda el hecho de estar cercanos a la Alianza por la Inversión de Impacto, seguramente el GIN tiene información disponible y los reportes que realizan, y el mismo reporte de ANDE en donde por lo menos puedes ver quiénes son los inversionistas que están invirtiendo en América Latina, qué tipo de sectores, etcétera, etcétera, pero que puedan ser como estos primeros insumos de tener una guía hacia dónde acercarte. Y Natalie, no sé si tienes la recomendación final. Ahí les acabo de mandar por el chat Impact Assets. Impact Assets es una organización que justamente publica, digamos, como una base de datos, y es muy chévere porque la pone por sector y también la pone por geografía y también la pone por ticket. Un poco lo que digo es que de pronto no siempre está actualizada. Creo que todas estas organizaciones siempre justamente están con este reto de cómo recolectar esta información, pero esa, dentro de nuestra experiencia, es un muy buen primer punto de partida para buscar inversionistas de impacto, o por lo menos que se definen a sí mismos como que estén haciendo impacto y que estén interesados en estos temas. Entonces ahí se las dejo en el chat. Perfecto, muchas gracias. No, y con esto en verdad solo agradecerles, bueno, a todos los que están conectados por su tiempo. Espero que haya sido un espacio de aprendizaje, de cercanía, y que esto les dé para
investigar un poco más y seguir algunos de los tips que nos dieron hoy, pero muchísimas gracias Tania, Gustavo, Natalie y Nadia por acompañarnos en este espacio tan relevante y que ojalá esto sirva también para acercar a las personas a la guía, que es un excelente documento de consulta y que en los próximos días trataremos de dar más difusión tanto a esta grabación como a la guía. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a las personas que tuvieron el tiempo para unirse a nosotros. Gracias, buen fin. Hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.